Nacional Civil, comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, dará parte de situación al excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Policía Nacional Civil, atención, ¡fir! Buenas noches, señor presidente. Le doy parte que nos encontramos 1000 policías nacionales civiles, de los cuales se van a juramentar y aceptar este compromiso de integrar a la Policía Nacional Civil 203 talentos humanos nuevos policías. Permiso para pasar a la fila, señor presidente. Posición de descanso a discreción. Preside a continuación el acto de juramentación de la promoción 128 del nivel básico de la Policía Nacional Civil, dirigiendo a su vez un importante mensaje, el excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Policía Nacional Civil, atención, ¡fir! Señoras y señores, agentes de la Policía Nacional Civil, juráis, bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, defender la justicia y la paz, el orden constitucional y la democracia, asumiendo con plena conciencia el respeto y la entrega del servicio al pueblo salvadoreño. ¡Sí, juramos, señor presidente! Si así lo hiciereis, la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedan debidamente juramentados como agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, señor Director de la Policía Nacional Civil, señor Director General de la Academia Nacional de Seguridad Pública, agentes de la promoción 128 del nivel básico de la Policía Nacional Civil, demás agentes y miembros de la policía que nos acompañan esta noche, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Vengo de un evento en Opico con nuestros hermanos de la Fuerza Armada que han trabajado junto a ustedes en este plan control territorial y en esta guerra contra las pandillas. Y les decía que, les recordaba que este mes, a finales de este mes, en unos días, cumplimos 8 meses desde que lanzamos la guerra contra pandillas. 8 meses. Y esa guerra es una guerra que, gracias a Dios, la estamos ganando. Y de hecho la estamos ganando de una manera que todos pensaron que era imposible. Los analistas, los expertos o los llamados expertos, todos decían que iba a tardar varias generaciones lograr ganar la guerra contra las pandillas. Decían incluso de que si un gobierno, X gobierno, se ponía a trabajar arduamente y de la manera correcta, como le llamaban ellos, para luchar contra las pandillas, nuestro país tardaría varias generaciones en eliminar ese flagelo. Es decir, nosotros no lo veríamos, ni nuestros hijos. Tal vez lo verían los hijos de nuestros hijos. Así decían los expertos. Pero hoy, contra todo pronóstico, lo que pensaron que era imposible está siendo una realidad y estamos a punto de ganar esa guerra contra las pandillas. Es una victoria demasiado sorprendente. Ni siquiera las personas más optimistas, incluyéndome e incluyendo personas de nuestro propio gobierno, ni siquiera los más optimistas pensarían que tendríamos la victoria frente a nosotros tan rápido, en tan pocos meses. Nadie se lo esperaba. Y ha ocurrido así porque Dios así lo quiso. Siempre tenemos que tener claro, sobre todo en las victorias, que la gloria es de Dios y la gloria es para Dios. Nosotros, los seres humanos, ustedes, son los instrumentos de Dios en esta tierra. Cuando Dios decide sanar una tierra, así lo hace.
Y Dios ha decidido sanar El Salvador. No lo digo yo, lo vemos en la calle, lo vemos en las comunidades, lo vemos en las colonias, lo vemos en la zona rural, lo vemos en la zona urbana, lo vemos en los parques, en los centros históricos, lo vemos en los lugares turísticos, lo vemos en las playas, en los pueblos, en las montañas, lo vemos en todos lados. La tierra se está sanando, nuestra tierra, El Salvador, está siendo sanada. Y eso es porque Dios así lo quiso. Pero Dios los ha ocupado a ustedes de instrumentos para que sanen la tierra. Ustedes están llevando paz a los salvadoreños. La paz que nos dijeron que se firmó hace 31 años. Pero la realidad es que si se firmó algo, habrá sido un pacto entre corruptos, habrá sido un reparto del poder de ese tiempo, habrá sido un número de cuotas que le conferían a cada uno de ellos de diferentes tipos, dinero, títulos, poder político, curules en la Asamblea Legislativa, convirtieron a criminales en políticos e incluso a presidentes. Y la factura la pagó el pueblo salvadoreño. La factura de esos falsos acuerdos de paz la pagó el pueblo salvadoreño con 30 años más de guerra. La guerra, dicen, duró una década. No, la guerra no duró una década, la guerra duró 2 décadas. Los 70 que inició, en los 80 que se formalizó, y luego duró 3 décadas más, 5 décadas de guerra, 5 décadas de sangre. Y los que pusieron los muertos, por supuesto, fueron el pueblo salvadoreño. Tanto por el flagelo del terrorismo, tanto por el flagelo de la guerra civil, como por el flagelo que hemos sufrido todo este tiempo. Amén de todo lo que se han robado, de todo lo que han saqueado, de la pobreza a la que sumergieron a nuestro país, de las décadas de desarrollo, de subdesarrollo que nos trajo la guerra, y de todos los 37 mil millones de dólares que se llevaron de las arcas del Estado, que no permitieron que nuestro país se desarrollara como se debía haber desarrollado. Y entonces, amén de todo el sufrimiento que nos trajeron además pobreza, desigualdad, inequidad, zozobra, subdesarrollo. Y ahora muchas de las cosas que no tenemos, no las tenemos precisamente porque ellos saquearon ese dinero. No solo nos trajeron sangre, sino que también nos trajeron pobreza. A eso le llamaron los acuerdos de paz. Y ustedes se dan cuenta de algo, y es que esos acuerdos de paz, tan espurios, tan nocivos, tan tóxicos para nuestro pueblo, tan falsos, han sido aplaudidos al unísono por la comunidad internacional, celebrados como los grandes acuerdos de paz que le dieron pie a la democracia de El Salvador. Así lo dicen, y lo dicen todavía ahora, sin vergüenza, sin pena. Dicen: los acuerdos de paz de El Salvador son un ejemplo para el mundo. No, son un ejemplo para el mundo tal vez de lo que no se debe hacer. No se deben de firmar acuerdos de paz falsos que no le traen ningún beneficio al pueblo, que no le traen paz, ni seguridad, ni libertad al pueblo, sino que solo le traen más zozobra, más hambre, más muerte y más pobreza. Sin embargo, la comunidad internacional aplaudió los acuerdos de paz y lo siguen aplaudiendo ahora. Esos acuerdos de paz falsos que solo nos trajeron sufrimiento. Pero ahora, que gracias a Dios y gracias a ustedes, los salvadoreños tienen verdadera paz, ahora condenan a El Salvador. Está claro que les gusta que estemos sufriendo, que haya sangre, que hayan homicidios, que haya pobreza, que haya zozobra, que haya tristeza, que no nos desarrollemos, porque eso lo aplaudían. No solo lo toleraban, no solo lo ignoraban, lo aplaudían. Y ahora que están ustedes llevando verdadera paz al pueblo salvadoreño, y no lo digo yo, lo dice la gente. Y no solo lo dicen en las encuestas de opinión locales, internacionales, pagadas por la oposición, todas las encuestas de opinión lo certifican. El 95% de la población salvadoreña avala nuestro trabajo en seguridad, avala su trabajo en seguridad. Yo les dije la vez pasada que me estaban haciendo críticas al régimen de excepción, al plan control territorial y a la guerra contra pandillas. Yo les dije, este plan de seguridad, estas estrategias de seguridad que ustedes están criticando, tienen el 95% de apoyo de los salvadoreños.
muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo, no importa, en África, en Asia, en Europa, aquí en América, donde ustedes quieran. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo que tenga más del 95% de apoyo de su pueblo, y yo ordeno que dejemos de hacer este y copiamos ese. Muéstrenme uno que tenga 96, 97, 98, que tenga más de 95. Por supuesto no tienen ninguno, porque la mayoría de planes de seguridad en otros países tienen 10, 15, 20% de aprobación. Las poblaciones de esos países no quieren esos planes de seguridad, principalmente porque no tienen resultados reales como sí los tiene el nuestro. Porque como les dije hace un rato, no solo lo dicen las encuestas, lo dice la realidad en la calle. Si nosotros vemos la movilidad del salvadoreño de ahora con la movilidad del salvadoreño antes, si cualquiera, bueno, ustedes que patrullan las calles lo ven todos los días, pero lo hacen en uniforme, incluso sus familias o alguien que no esté en uniforme, si camina por las calles en los centros históricos, en las plazas, en las comunidades, en los pasajes, va a haber niños jugando, va a haber familias en las altas horas de la noche, en lugares que era impensable ir. Si ustedes le preguntan a esa gente que está en los carnavales, en los conciertos, en los festivales, en los lugares turísticos, en las calles, en las plazas, si ustedes les preguntan cómo se sienten, si le tienen miedo al régimen de excepción, como dicen los organismos internacionales, si le tienen miedo a la guerra contra las pandillas, como dicen los organismos internacionales, las ONGs y algunos medios de comunicación, sobre todo los tradicionales. ¿Por qué está la gente en la calle? ¿Por qué está la gente alegre bailando en las plazas? ¿Por qué está la gente celebrando? Y no poquitos, el 95%. Y no en un país donde eso era normal, sino en un país donde teníamos décadas de no ver eso. Es porque está claro que lo que está haciendo está bien. Y como les dije hace un rato, estamos sanando esta tierra y lo estamos haciendo así porque Dios así lo quiso. Y Dios los escogió a ustedes para que lo hicieran, porque nosotros hablamos, hacemos estrategias, dibujamos, damos un discurso, pero los que realmente hacen el trabajo son ustedes, mujeres y hombres valientes, con coraje, con esfuerzo, con disciplina, con trabajo, con valentía, con honor, con lealtad y con amor al prójimo. Decía que esos valores que tienen ustedes, que son los valores que hacen a una sociedad humana desarrollarse, son precisamente los valores que se están perdiendo en el mundo. Si ustedes ven el mundo, hubo naciones que se desarrollaron y naciones que no. Las naciones que se desarrollaron lo hicieron porque no fue por casualidad. Se desarrollaron porque hicieron bien las cosas. Y los valores era algo fundamental en el desarrollo de esas sociedades. Otras naciones como la nuestra no tuvieron esos valores. Tuvimos gobernantes cuyos valores era saquear, robar, asesinar, repartirse el pastel. ¿Cómo podía venir algo bueno de ahí? Entonces tuvimos el país subdesarrollado que nos heredaron, el país pobre e inseguro que nos heredaron. Y en otras naciones heredaron un país rico, seguro, sin pobreza o con poca pobreza, con tecnología, con desarrollo, con riqueza, con ciudades hermosas. Esa fue la herencia que ellos tuvieron de sus antepasados, que pusieron los valores como algo importante en una sociedad. Nosotros no tuvimos esa herencia. Nuestros antecesores se dedicaron a robar, a saquear, a matar, a poner a los salvadoreños a pelear entre sí, a decir que había una derecha y una izquierda, cuando realmente no había nada de eso. En este país nunca ha habido derecha ni izquierda, han habido ladrones, que es diferente. Pero sí pusieron a la gente a pelearse por ideales que ellos no tenían. Pusieron a la gente a pelearse para que ellos se pudieran enriquecer más y pudieran saquear nuestra nación a costa de la pobreza, el sufrimiento y la sangre de nuestro pueblo. Y entonces hubo naciones como la nuestra, cuyo resultado es pobreza, subdesarrollo, inseguridad. Dos tipos de naciones. Pero si ustedes ven, muchas de las naciones que lo lograron en su tiempo están perdiendo los valores ahora.
Están diciendo, tal vez ya no es tan importante la seguridad, tal vez ya no es tan importante el orden, tal vez ya no es tan importante la disciplina, tal vez ya no es tan importante la familia, tal vez ya no es tan importante el amor al prójimo. Están diciendo estas cosas. Y entonces sus sociedades se están degradando. Y países que eran la envidia, aún son la envidia para muchos, están cayendo en la criminalidad, están cayendo en el desempleo, están cayendo en la drogadicción, están cayendo en problemas que no tenían antes. Y países como el nuestro, que todavía somos un país pequeño, todavía somos un país pobre, todavía nos falta mucho, acabamos de empezar, pero estamos poniendo esos valores que hacen a las sociedades grandes, los estamos poniendo como lo más importante después de Dios. Y entonces nuestro país empieza a sanar, nuestro país empieza a surgir. ¿Cómo no va a surgir un país que pone a Dios primero y que pone los valores que hacen a una sociedad grande como base fundamental de su comportamiento y su desarrollo? Y cuando hablo con ustedes, con la policía, con el ejército, con los bomberos, con los rescatistas, con la gente, como lo he dicho antes, que en lugar de huir del peligro van hacia el peligro para proteger a los que están en peligro, lo cual no cualquiera lo hace. Estoy hablando con las personas que tienen mucho amor al prójimo, ejemplo de amor al prójimo, disciplina, coraje, valentía, honor, lealtad, patriotismo. Estoy hablando con ustedes que son el ejemplo para nosotros. Porque como les decía hace un rato, nosotros hacemos planes y dibujamos estrategias, damos instrucciones. Pero los que realmente están sanando a la tierra son ustedes, siendo instrumento de Dios para hacerlo. Nosotros somos instrumentos de Dios para coordinar las estrategias, que no es tan noble como la misión que tienen ustedes, que es hacerlo realidad en el territorio, a la gente. Y este día, a pesar que nuestro país ya siente, ya respira esa libertad, esa felicidad, esa alegría, esa paz y esa tranquilidad que no tenía antes, no vamos a dormirnos en nuestros laureles, que también es otro error que han cometido otras naciones antes, sino que vamos a trabajar más todavía para lograr lo que queremos lograr. Y es por eso que este día lanzamos la fase 5 del Plan Control Territorial. Aquí en la graduación de estos nuevos agentes, les damos la bienvenida a la Corporación Policial con el lanzamiento de la fase 5 del Plan Control Territorial. Como ustedes saben, la fase 5, la fase 4, la anterior, fue la fase de incursión, donde incursionamos en las comunidades con más elementos y tomamos el control de los territorios que habían sido por décadas controladas por las pandillas. La fase 5, que está diseñada desde hace más de 3 años, es la fase de extracción, que es una vez controlados los territorios, vamos a ir a extraer a los pandilleros, vamos a ir a extraer a los terroristas de esos territorios. Sin embargo, el régimen de excepción y la guerra contra las pandillas aceleró muchas de las cosas que teníamos pensado hacer en fases más lentas, digamos. Y entonces no tendría mucho sentido aplicar la fase de extracción de la manera que fue diseñada originalmente cuando estamos en otra realidad ya. Así que, aprovechando la coyuntura y aprovechando el conocimiento y la experiencia que hemos obtenido en estos meses y la experiencia puntual que hemos obtenido en el cerco de Comasagua, que ha sido un éxito totalmente, aparte del régimen de excepción y la guerra contra las pandillas, el éxito que hemos tenido en el establecimiento de cercos, hemos decidido incorporar otro elemento adicional a la fase 5, que es la fase de extracción. Hemos decidido incorporarle la parte adicional, que es la parte de los cercos. Solo que esta vez
con muchísimos más elementos, cercos mucho más grandes. Ya no vamos a acercar municipios pequeños como Comasagua al principio, obviamente en el futuro tal vez sí, pero no vamos a irnos a los municipios pequeños, sino a acercar municipios grandes, con una cantidad de elementos que no se había visto jamás. Y una vez cercado el territorio, ya no solo tenemos incursionado el territorio con la fase 4, y tenemos cercado el territorio con lo que hemos aprendido en el régimen de excepción y en la guerra contra las pandillas, ahí vamos a ejecutar la fase 5 de extracción, con esa coyuntura, con esas condiciones generadas por las otras acciones, vamos a poder ejecutar la fase 5, la fase de extracción de la mejor manera y liberar a nuestras ciudades de los últimos elementos de pandilleros que aún quedan. Porque pandilleros aún hay, la mayoría ya no están en las calles, pero aún hay. Y tenemos que ir a sacarlos de donde estén. Y para sacarlos de donde estén, ahora van a haber cercos donde para que no puedan escapar a la montaña, no puedan ir a otros municipios, e incluso, no solo que no puedan escapar, sino que no van a poder entrar a darles suministro, a darles alimentos, a darles chips, a darles saldo, a darles armamento, a darles munición, a darles droga, porque van a estar cercados. Y cualquier criminal o colaborador de criminal que entre o salga del cerco se está arriesgando más y va a ser arrestado en el intento de ingreso o de salida. Eso va a generar que la fase 5, la fase de extracción, sea muchísimo más exitosa. Porque gracias a Dios tenemos la coyuntura generada por el régimen de excepción y por la guerra contra pandillas, y tenemos la experiencia lograda en el cerco de Comasagua, que nos sirvió para saber, no solo para pacificar Comasagua en su totalidad, sino que también nos sirvió para entender los pros y los contras de cómo funcionaba un cerco. Y nos dimos cuenta de algo además. La población que experimenta el cerco es la población que más lo agradece. Ellos mismos son los que dicen en Comasagua, por favor no quiten el cerco, y en otros municipios, por favor traigan el cerco. Porque la gente entiende, y a diferencia de lo que dirán algunos medios internacionales, la gente entiende y lo ha visto en las calles, en todos lados, que el régimen de excepción y la guerra contra las pandillas y el plan control territorial solo afecta a los delincuentes. La gente honrada está feliz, la gente honrada al fin está libre, la gente honrada al fin tiene paz, la gente honrada al fin tiene tranquilidad. Así que, así como tuvimos éxito en la fase 1, así como tuvimos éxito en la fase 2, así como tuvimos éxito en la fase 3, que se sigue implementando, así como tuvimos éxito en la fase 4, que se sigue implementando, y así como hemos tenido un éxito increíble en el régimen de excepción y en la guerra contra las pandillas, que se va a seguir implementando. Ahora, primero Dios, vamos a tener también éxito en la fase 5, para extraer a esos terroristas que aún quedan en las ciudades, en los municipios, en las colonias, en las comunidades. Y quiero decir una cosa, y quiero felicitar a esta fuerza policial, porque no solo por el gran trabajo que han hecho, ya lo dije, sino porque cuando uno ve otros países que han combatido al terrorismo o que han combatido al crimen internacional, porque la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 son organizaciones terroristas internacionales. No lo digo yo, lo dice Estados Unidos, lo dicen otros países, están clasificadas como organizaciones terroristas incluso por salas de lo constitucional, escalas de constitucionales previas, etc. Son organizaciones terroristas y son internacionales, además llevan terror, y son internacionales porque tienen oficinas, sedes en Washington, sedes en Nueva York, sedes en Los Ángeles, están en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Son organizaciones terroristas internacionales. Pero cuando nosotros vemos otros países, en este momento y en otros momentos, que han combatido a sus terroristas, que han combatido el crimen internacional que los acecha, dejan a su paso en ese combate decenas de miles o centenares de miles de muertos. En unos casos particulares, han dejado millones de muertos. Es decir, ellos han dejado millones de muertos,
pero han alegado que es por su seguridad. Han dicho, bueno, nosotros sí dejamos 2 millones de muertos alrededor de tales países, pero somos más seguros ahora gracias a eso. Y nadie los cuestiona. Otros países más pequeños no han dejado millones de muertos, pero sí han dejado decenas de miles de muertos. El Salvador no. La tasa de bajas de los criminales es increíblemente baja, increíblemente baja. Incluso uno asumiría de que por ser tan peligrosos, esa tasa, lo normal en el mundo es que sea mucho mayor, pero es increíblemente baja. Y aún así, ustedes han logrado desarticular a 2 de las estructuras criminales terroristas más fuertes del continente, causándoles pocas bajas. Y no es que a mí me preocupe tanto las bajas de los criminales o de los terroristas, la verdad no. Pero eso habla del profesionalismo con el que se está luchando esta guerra contra las pandillas, donde se usa fuerza letal, sí, pero solo cuando es necesario. A diferencia de otros países que evidentemente por comparación de tasas ocupaban una fuerza letal muchísimo mayor a la necesaria. Porque no puede ser que nosotros tengamos éxito con una tasa de letalidad tan baja y ellos no han tenido éxito con una tasa de letalidad tan alta. Lo único que me dice es que ustedes son mucho más profesionales que ellos y que ustedes son mucho más responsables que ellos. Así que, en este día que se gradúan 202 nuevos agentes de la promoción 128 de la Academia Nacional de Seguridad Pública, les quiero dar la bienvenida a estos hombres y mujeres que han finalizado su adiestramiento y que se sumarán hoy no solo a la Policía Nacional Civil y a la corporación policial tan importante, sino que también se suman al trabajo del Plan Control Territorial y de la guerra contra las pandillas. Se suman con este juramento que hicieron de proteger y defender a los salvadoreños, se suman a que se haga cumplir la ley y la justicia, se suman a que nos ayuden a sanar esta tierra, se suman a traer la verdadera paz, la verdadera libertad, la verdadera felicidad al pueblo salvadoreño. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a los graduandos, que Dios bendiga a nuestra Policía Nacional Civil y que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias. Policía Nacional Civil, posición de descanso, a discreción. Invitados especiales, nos ponemos en pie para presenciar en este momento el retiro del excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Policía Nacional Civil, atención, FIR. Honores al señor presidente de la República. Atención, vista la de...